Bueno, pues ahí lo tenían en la pantalla de France 24, la retransmisión de este primer debate presidencial de cara a las elecciones del próximo mes de julio en México. Antes de dar paso al debate y al análisis de las propuestas que hicieron los candidatos a la presidencia de México, vamos con una actualización de lo que ha ocurrido en Paraguay en las últimas horas. Ya hay nuevo presidente en ese país, es Mario Abdo Benítez, un ex senador de 46 años, empresario e hijo de una exfigura clave de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fue electo como nuevo presidente de Paraguay. Ya tenemos el 99% de las mesas escrutadas y el candidato del Partido Colorado logró el 46.46% de los votos frente al 42.73% del candidato rival, el liberal Efraín Alegre, que lideraba la coalición opositora Alianza Ganar. Veamos lo que dijo el nuevo presidente electo de los paraguayos. Estas fueron sus primeras palabras. Tuvimos una larga tarea, un largo caminar, un largo trayecto, lleno de dificultades, de obstáculos. El Partido Colorado se enfrentó a una gran alianza legítima, todos unidos contra el partido. Hemos construido un proyecto electoral con una dialéctica que queremos que se instale en el corazón de todos los paraguayos. La dialéctica de la unidad, el compromiso de reconciliación, los valores del perdón y de la integridad. Hemos construido un proyecto decente que llegó al corazón del pueblo y el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división del Paraguay. Eran las palabras del presidente electo de los paraguayos, dando un mensaje de unidad para este país suramericano. Deberá asumir la presidencia de ese país el próximo 15 de agosto, cuando termine la magistratura el presidente saliente Horacio Cartes. Vamos entonces con el tema que estábamos preparando, y es el análisis y ver todo lo que dijeron los candidatos a la presidencia de México. Tenemos a nuestros invitados en la capital mexicana. Vamos a comenzar por Laurence Cuvillier. Ella es la corresponsal oficial de France 24 en la capital mexicana. También está Jimena Ampudia, que también es periodista de nuestra cadena. Y también invitamos al señor Álvaro Raúl Ramírez. Él es analista político y especialista en opinión pública. Entre los cuatro vamos a analizar estos puntos que destacaron los candidatos a la presidencia de México, que se los recuerdo: Andrés Manuel López Obrador, del Partido Morena; Ricardo Anaya, del PAN; José Antonio Meade, del PRI; y Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, candidatos independientes. Quiero comenzar por conversar con Álvaro Raúl Ramírez, analista político en la Ciudad de México. Álvaro, buenas noches en la capital mexicana. Y impresiones de este debate, en el que hay que destacar que la mayoría de los candidatos se preocuparon más por atacar a Andrés Manuel López Obrador que en dar propuestas. Hola, buenas noches. Pues sí, yo creo que el debate cumplió su expectativa para los candidatos de Ricardo Anaya, Pepe Meade, Bronco, Margarita Zavala, que definitivamente demostraron, yo creo que una carencia al no tener mayores argumentos e irse frontalmente contra Andrés Manuel. Y bueno, un Andrés Manuel que, recordando un poco lo que decía en sus campañas, pues él estaba preparándose, o sea, estaba entrenando para hacer esta jugada tipo béisbol de la pejemonia. Él le dice que es esto lo que seguramente mañana vamos a estar viendo, y es que ha logrado batear un poco las acusaciones, aunque bueno, Ricardo Anaya le ha logrado asestar 2, 3 muy buenos comentarios. Y bueno, un candidato como Jaime Rodríguez, que él mismo lo acepta, no tiene propuestas, está construyendo según una candidatura, está buscando construir un discurso, pero que sabemos a la perfección que no va a cumplir. Su único papel es el que cumplió el día de hoy, que es el de estar atacando y menospreciando un poco no solo a los otros candidatos, sino también a las instituciones, y con elocuencias o locuras como la de cortarle la mano a los delincuentes. Y, por ejemplo, Margarita Zavala, que se ve en una cuestión un poco comprometedora, ¿no? Cuando le preguntan acerca de si aceptaría que uno de sus hijos quisiera casarse con alguien de su mismo sexo, y ella dice, bueno, sí, pues yo lo tendría que respetar, pero no dice nada más, ¿no? Entonces tenemos unas posturas un tanto
encontradas, y José Antonio Meade, que llama mucho la atención, critica mucho a la corrupción, pero cuando le dicen que él proviene de un partido corrupto, que es el candidato de un partido corrupto, omite dar cualquier Sí. respuesta y solamente se mantiene en el discurso de yo solo fui un buen candidato, que tuvo el chance de ser un candidato del PRI, o un buen servidor público y el candidato del PRI, pero que casi estoy protegido de la corrupción o soy el candidato de la continuidad de la corrupción con el PRI. Saludo a Jimena Ampudia, ella es periodista de la cadena France 24. Jimena, impresiones de este debate, las posturas que tuvieron los candidatos. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, yo creo que al final había mucha expectativa con este primer debate, este primer cara a cara. Además era uno de que por ley no se tenía en realidad que emitir en las cadenas de información y tenía una audiencia tan grande que todas las cadenas emitieron el debate íntegro. Yo en mis percepciones lo primero que rescato es que Anaya pues sí dio esa muestra de ser un excelente orador, era algo que un poco todo el mundo esperaba, no fue una sorpresa. Tuvimos a un Andrés Manuel López Obrador un poco más mesurado y a lo largo de la campaña ya lo hemos visto con otro tono, una presencia, digamos, como donde buscaba no entrar en conflicto en varias ocasiones, incluso no quiso usar su derecho de réplica, aunque entre todos los candidatos pues decían que le estaban echando un montón. Siguió con un discurso muy mesiánico, con un corte como el Salvador de México, incluso su cierre durante el debate tuvo un poco esta línea o esta sensación. Meade me pareció que su entrada fue un poco también en la línea de campaña, es alguien que lleva muchos años siendo político y no logra salirse todavía de ese discurso muy entrenado, con líneas que no le logran dar ese segundo lugar que debería de pelear, por lo menos ahora en las encuestas. Y a Zavala, por su parte, todavía sí en un papel donde no logra romper ese hilo con la administración de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y que incluso en varias ocasiones del debate fue motivo digamos, de hacerlo ver. También tuvimos la participación de último momento de Jaime Rodríguez como independiente, quien yo creo que sí fue una sorpresa para la gente, sobre todo del centro y del resto del país, escucharlo pues muy autoritario y con una línea más fuerte. Él es muy conocido en el norte de México, pero esta plataforma pues nos permitió acercarnos y conocer a un candidato que en el centro pues no es tan sonado todavía. Este debate estaba estructurado en 3 bloques. El bloque número 1 era seguridad pública y violencia. El bloque número 2 fue combate a la corrupción e impunidad. Y el bloque número 3, democracia, pluralismo, grupos en situación de vulnerabilidad. Quiero que analicemos rápidamente, Álvaro, el bloque número 1, seguridad pública y violencia, que es tal vez la problemática más grave que tiene México en este momento. El tema de la seguridad por los diferentes cárteles del narcotráfico, las bandas delincuenciales, la manipulación de los gobiernos locales para favorecer a estos grupos delincuenciales. ¿Cómo vio usted las propuestas que hicieron estos candidatos? Si le pareció que hubo propuestas acertadas o si hubo carencia de propuestas. Creo que el tema de la seguridad es un gran obstáculo para ustedes, candidatos, porque digo 3 porque son los que están compitiendo seriamente y bueno, el Bronco, su medida de cortarle la mano también a la gente es en el caso de la corrupción, pero en el caso de militarizar las escuelas para dar una educación de tipo castrense, creo que es de las locuras más grandes que vamos a estar escuchando en esta campaña. Y por el otro lado, el modelo que sigue persiguiendo tanto Anaya, Meade y Margarita, que es un modelo que desafortunadamente este sexenio, por ejemplo, Enrique Peña Nieto ya dobló o ya alcanzó el número de víctimas que tuvo Felipe Calderón, que es lamentable y que me sorprende mucho que Margarita Zavala pretenda seguir ese modelo. O sea, lo que nos quiere decir es que se están casi compitiendo a ver quién puede matar más gente en unas políticas que no sirven. Creo que eso es lamentable escuchar a 3 candidatos que propongan seguir militarizando, seguir utilizando al ejército contra el crimen organizado, y la propuesta de Andrés Manuel, que es un tanto, si vamos a un análisis un poco más profundo, tendría cierta razón al momento de decir que la falta de empleos, la falta de oportunidades para los jóvenes, para personas profesionistas, es una fuente sí del desempleo, aunque también es un poco interesante escuchar
una medida, digamos, un poco más drástica, algo que vaya más allá de una medida, digamos, aspiracional, ¿no? El que la gente ya no se porte mal, que el crimen organizado desaparezca. Creo que también le falta un poco de contundencia en el discurso ante Manuel López Obrador respecto al combate al crimen organizado. Jimena, usted es periodista, usted está al tanto del acontecer que hay en México. ¿Qué análisis puede hacer de las propuestas que hicieron los candidatos, de los comentarios que hicieron sobre el tema de seguridad pública en este país que afecta particularmente los estados fronterizos y el estado de Guerrero, que es en el Pacífico? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de todo el debate fue que casi no profundizaron en el comercio de armas y en el tráfico de armas que hay en todo el país. Parece que cuando se trata de defenderse ante Estados Unidos, pues cada quien toma su partido y dice que en México pues tenemos un tema de problema de armamento y de violencia, en gran parte provocado por la entrada justamente de armas por la frontera del norte. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención que no hablaran sobre esto. Me pareció que la percepción, por lo menos en este debate, estaba más enfocada a un tema de seguridad de calle. O sea, lo que primero afecta a la población en general, que serían los robos con armamento, los homicidios, los secuestros. Yo creo que dedicaron mucho un espacio para explicar cómo podrían reducir esto, y en ese sentido, pues Andrés Manuel abrió incluso su debate hablando del robo de vehículos en la Ciudad de México. Y es que hay cifras que son muy significativas. O sea, hoy en México 6 de cada 10, que es una cifra muy alta, tienen miedo a un robo de mano armada, o 5 de 10 tienen miedo de secuestros. Entonces, la percepción a nivel de calle es alta. Otro de los temas con esto de seguridad era la impunidad, el refuerzo a las cárceles. Casi no se habló de la reinserción de los criminales. Hay un nivel de reincidencia criminal muy alta en el país y casi nadie quiso profundizar en las propuestas, sino más bien yo siento que habían propuestas compartidas sin mucho detalle. Y en principio, pues yo creo que la ciudadanía quedó un poco falta de conocer eso que tan importante es, más cuando hablamos de que en México estamos cerrando un año, el 2017 fue el año de mayor violencia en 20 décadas en el país. Sí, incluso los mismos candidatos hablaron de experiencias personales, de familiares muy cercanos que han sido víctimas de la violencia. Veamos esta gráfica con algunas cifras que hemos preparado para ustedes. 78 dirigentes políticos han sido asesinados desde el mes de septiembre del 2017, una cifra alta. 13 periodistas fueron asesinados también en el 2017 en México, según la Secretaría de Gobernación. Desde que Peña Nieto asumió, se han contabilizado 104.673 investigaciones por homicidio. Durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102.327 carpetas de investigación o investigaciones abiertas, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Álvaro, usted como analista político, viendo y oyendo a los candidatos que, como también decía Jimena, hablaron del tema de seguridad, pero no profundizaron mucho en ideas. Esto deja en evidencia que claramente el tema de la seguridad es un tema que se ha salido de las manos por completo de la autoridad mexicana, del gobierno federal, del gobierno de los estados, y que no hay un norte por donde se le pueda atacar claramente, porque también muchos de esas grupos delincuenciales están ligados al poder. Creo que en parte le estás dando al clavo. Desafortunadamente en México, pues ustedes lo saben, ¿no? Colombia sufrió un proceso de esta cuestión que le llaman narcoestado. Bueno, pues México anda cercano a algo así en algunas entidades de la República. Por ejemplo, el caso de Tamaulipas, donde justo 3 días antes de que fuera este debate, se extraditó a un exgobernador de Tamaulipas, famoso Yarrington, que estaba acusado totalmente de ser el mero protector del cártel de los Zetas desde que era presidente municipal, después diputado federal, y que él se encargó de no solo proteger al cártel, sino que incluso se fortaleció gracias a él. Y bueno, que es un exgobernador priista, que se suma gobernadores priistas, y que, bueno, también ya hay en esa lista pues, exgobernadores panistas y también alguno perredista. Creo que el debate o el tema en cuestión sí es eso, o sea, ¿qué tanto ha penetrado el crimen organizado mediante el financiamiento o el amedrentar a los servidores públicos para que los dejen hacer su trabajo? Yo creo que eso es lo que verdaderamente no se entró a debate, que
tenemos probablemente una infiltración del crimen organizado muy profunda, pero que es más fácil administrar el problema pateando el bote, comúnmente se dice, a afrontarlo directamente. Creo que los estudios de opinión, la opinión pública recoge que la gente está más preocupada por la inseguridad que por la corrupción. Y si esta es la propuesta, creo que la gente se va a llevar más dudas y no necesariamente un voto, o va a empezar a definir su voto. Yo creo que van a seguir indecisos, y creo que la gente tampoco quiere ver un país más militarizado como hasta ahorita, como por ejemplo el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México apenas propuso o solicitó que se entrara la Marina a la Ciudad de México, que sería un escenario catastrófico para la ciudad, porque a partir de que comenzó la guerra contra el crimen, la Ciudad de México se había mantenido como una isla de paz. Si llegase a entrar la Marina, que yo lo veo poco probable, creo que la verdaderamente preocupante sería que ellos serían los que estarían ahuyentando la inversión, y no una propuesta de algún candidato u otro, sino que creo que es el miedo que nos da ya a los mexicanos ver al ejército, que no sabemos cómo vaya a actuar, a la Marina, sí, que es muy letal, ¿no? Y ese tema de seguridad está directamente ligado con uno de los temas del bloque número 2, que es la corrupción, precisamente la corrupción del Estado, que como también lo veíamos en el análisis que estábamos haciendo de Paraguay, es prácticamente la forma en cómo funciona el Estado, como está instaurado, es directamente proporcional. Se une a esta conversación Laurence Cuvillier, ella es la corresponsal jefe de France 24 en la capital mexicana. Laurence, buenas noches, usted está en la parte de fuera del Palacio de la Minería, donde fue realizado este debate, y paso a preguntarle su percepción como periodista que está en el día a día de México, en las calles, hablando con los mexicanos. La percepción de corrupción es a todo nivel, ¿no?, en ese país. Sí, claro, está a todos niveles y todo se cristaliza en esta campaña alrededor de la personalidad de López Obrador. Cuando nos dirigíamos hacia el Palacio de Minería, donde tuvo lugar el debate, pues había ahí muchos manifestantes y era muy simple, eran los pros y los contras Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo pasó en el debate. López Obrador tuvo una actitud poco reivindicativa, poco agresiva frente a todos los ataques que sufrió durante el debate. De cierta forma confía en su plataforma, confía en la historia, en su historia política, en la que pues incansablemente durante todas las elecciones a las que ha participado denunció fraudes, denunció actos de corrupción. Entonces, de cierta forma sienten los mexicanos, y sentía en el panel de periodistas que me estaban rodeando durante este debate, de que Andrés Manuel López Obrador de cierta forma no buscaba ni la forma de defenderse. Sí. Jimena, y le pregunto por el tema de impunidad que usted ya estaba tocándolo en su respuesta anterior, estaba dando algunos indicios sobre este tema. Por ejemplo, Margarita Zavala habla de una nueva fiscalía, debatieron sobre la necesidad de un fiscal independiente. ¿México puede ver un fiscal independiente en el siguiente gobierno? ¿Puede haber una reforma a la fiscalía? Pues la verdad es que yo creo que ya es una promesa muy avanzada de campaña. O sea, a estas alturas ya ninguno, creo, se atrevería a tomar el riesgo de decir que no apoyarían una fiscalía. Ahora, si te das cuenta, durante el debate nadie dijo quién lo va a nombrar, ni cómo se va a nombrar, ni qué facultades tendrían. Todo el mundo está un poco en esta dinámica propia de campaña, de hacer muchas promesas, de prometer que va a ser una autoridad independiente, de prometer que va a tener sus propios recursos, de muchas reformas constitucionales, pero a la hora de la verdad, lo cierto es que estamos hablando de candidatos todos con pasado político, todos han ejercido cargos públicos, todos alguna vez estuvieron en el PRI, muchos de ellos, y en ese sentido yo creo que temen de alguna manera posicionarse abiertamente ante lo de la fiscalía. Es algo que es ya necesario, es algo que sí, nadie se atrevería, como te digo, a echarse para atrás, pero a estos momentos yo creo que ya están demasiado dentro del agua como para salir. Sí, Jimena, pues le agradezco a nuestros invitados desde la capital mexicana. Se nos quedan muchos temas en punta por debatir de lo que dijeron los candidatos a la presidencia de México. Es momento para darle paso a las noticias, pero no dejo de invitarlos al próximo 20 de mayo al segundo debate presidencial en México, que será realizado en la ciudad de Tijuana.
Tijuana, en el norte de México, en el estado de Baja California. Los dejo con las noticias. Siga con la programación de France 24.